Hoy vamos a conversar sobre los efectos de la polifarmacia, la cual en pacientes ancianos con insuficiencia cardíaca y debido a la gran cantidad de medicamentos que deben recibir, puede atentar contra la correcta adherencia al mismo. Cuando estamos pensando en la definición de medicamento, tenemos que tener en mente no solamente la droga activa, sino el excipiente, porque el excipiente va a ser, según su calidad, que se modifiquen distintos parámetros farmacocinéticos. También hay que tener en cuenta la información que viene en el prospecto, que muchos pacientes van a leer, y el envase, porque el paciente también al verlo percibe calidad según la calidad del envase. Pero hay otros dos factores que son muy importantes y que son la confianza del paciente en el médico que le prescribe la medicación y la expectativa sobre que esa medicación le va a hacer bien, que va a mejorar su enfermedad y por lo tanto va a estar más proclive a consumirla. No hay cosa más cierta que la vieja frase de Everett Koop, que las drogas no actúan en pacientes que no las ingieren. La adherencia está implicando un involucramiento activo entre el médico y el paciente. En definitiva, es el grado en que los pacientes ingieren la medicación prescripta y en la forma adecuada. Debemos recordar que en los pacientes con enfermedades crónicas, la prescripción va a ser a lo largo de toda la vida, así que conseguir una adecuada adherencia es de fundamental importancia en este tipo de pacientes. Por lo tanto, debemos desglosar el concepto de adherencia en dos subconceptos. Uno es la adherencia en sí, que implica la intensidad del uso de medicación, es decir, el porcentaje de las dosis prescriptas que son ingeridas por el paciente en un determinado tiempo. Y luego la persistencia, que es la duración global del tratamiento, es decir, cuántos días continúa el paciente la medicación hasta que por un determinado motivo la suspende por decisión propia y no por indicación de su médico. Si bien hay distintos métodos para monitorizar la adherencia, que son los directos y los indirectos, estos son muy difíciles de llevar a cabo en la práctica clínica y muchos son utilizados solamente en estudios de investigación de fármacos. De los métodos directos, que son los más robustos, los más certeros, creo que la observación directa del paciente ingiriendo la medicación es el que más podemos utilizar en pacientes ancianos, en el cual la enfermera o el pariente le va a suministrar la droga. Los demás son un poco técnicamente más dificultosos, como el análisis de los marcadores biológicos o la medición de metabolitos en orina, que en la práctica obviamente no se utilizan. Los indirectos son más sencillos, pero también más cuestionados en cuanto a su fiabilidad. Por ejemplo, el conteo de píldoras, como para tener una idea si el paciente lo está tomando, pero obviamente eso no nos da certeza de que lo esté tomando en el momento adecuado. La transcripción de recetas, puede ser que el paciente lo compre, pero no tome la medicación en la forma adecuada tampoco. Probablemente los cuestionarios sean una ayuda para tener una idea global de la respuesta del paciente, los cuestionarios y los autorreportes, y ahí vamos a tener algunos como la escala de Lemoritsky, que tiene bastante interés y además es sencillo de realizar. En el test de Morisky-Green se le hacen una serie de preguntas al paciente, pero obviamente también estamos dependiendo de sus respuestas, que en pacientes ancianos muchas veces no son correctas por algunos trastornos de cognición que son comorbilidades de sus cuadros de insuficiencia cardíaca. Pero de todas maneras podemos recordar si alguna vez el paciente olvida tomar los remedios, si los toma a la hora indicada, cuando se encuentra bien si deja de tomarlos, si se siente mal si deja de tomarlos. Bueno, son distintas preguntas que
pueden ayudarnos, simplemente eso, ayudarnos a tener una idea sobre el grado de adherencia del paciente. En pacientes como los que estamos hablando en esta conferencia, que son pacientes con insuficiencia cardíaca, sería adecuado que el paciente tenga una adherencia superior al 80%. Incluso en pacientes que tienen cierta tendencia a la descompensación de su cuadro, que sea superior al 90% para estar seguros de una evolución adecuada de su cuadro de insuficiencia cardíaca. Es muy interesante este gráfico de Burnier, donde vemos que muchos pacientes, un 4% de los que vienen a la consulta médica, jamás inicia la medicación que les prescribimos. Puede ser que nosotros la atendamos por primera vez, le realicemos la prescripción, el paciente se retira del consultorio, pero muchas veces ni siquiera lo compra. A partir de ese momento y a lo largo del año va disminuyendo la adherencia de forma tal que los pacientes con cuadros crónicos, como puede ser la hipertensión arterial, las dislipemias e inclusive la insuficiencia cardíaca, vamos a ver que hay aproximadamente un 50% de falta de adherencia al año, sumado a lo que ven en este serruchito, que son los olvidos o las faltas de adherencia transitorias que se suman a los pacientes que discontinúan directamente el consumo de la medicación. Hay dos tipos de no adherencia, la intencional y la no intencional. En el caso de la intencional, el paciente decide voluntariamente el abandono de la medicación. No quiere tomarla más, él mismo decide de que cae mal, o que no siente mejoría, o que se cansó, o que son muchas píldoras, y decide hasta acá llegue. En el caso de la no intencional, bueno, es el tema del descuido y el olvido, que es más común en el grupo de pacientes sobre el cual nos estamos refiriendo, que son pacientes ancianos, con polifarmacia, que requieren varias tomas de la misma medicación durante el día, y eso hace que pueda olvidarse circunstancialmente. Como decíamos anteriormente, la adherencia va cayendo a lo largo de los años en pacientes con enfermedades crónicas como la insuficiencia cardíaca. Vemos en este gráfico cómo cae para los inhibidores de la enzima de conversión, los betabloqueantes y la espironolactona a 5 años. Incluso, fíjense qué interesante, en el estudio CHARM, que es un estudio con candesartán en pacientes con insuficiencia cardíaca, que siendo un estudio clínico controlado, randomizado, reportó un 11% de pérdida de adherencia, así que transporten eso a lo que es el mundo real y vamos a tener cifras obviamente mucho más elevadas. En el estudio de Naderi, la adherencia global a 2 años para 7 drogas de prevención cardiovascular fue del 57%. La adherencia fue menor en prevención primaria, ya que los pacientes obviamente no notan mejoría del cuadro clínico al ser asintomáticos. Con respecto a la adherencia y eventos cardiovasculares, hemos obtenido conclusiones a través de los datos de relleno de farmacias y autorreportes de los pacientes. En ellos se ve que la alta adherencia, lo más cercana al 100%, mejora el riesgo de tener un reinfarto si se reciben las dosis adecuadas de estatinas durante el tiempo correspondiente. Esto lleva a menores niveles de colesterol, también a mejor control de la presión arterial en el caso de los fármacos antihipertensivos, lo que se acompaña de un menor riesgo de accidente cerebrovascular y muerte por hipertensión arterial. La adherencia además disminuye los costos de salud. Si bien hay medicamentos que pudieran ser costosos, la adherencia, al disminuir los eventos cardiovasculares y las internaciones, van a disminuir a largo plazo los costos para el sistema de salud.
tenerla en cuenta porque ha sido extensamente estudiada por varios autores. La adherencia saludable. Esto implica que el paciente que es adherente es un paciente que evoluciona mejor. Lo curioso es que este concepto se puede también aplicar al placebo. En muchos estudios de investigación, los pacientes que son adherentes al placebo también evolucionan mejor, porque es un paciente que se va a comportar mejor en distintos aspectos que hacen a cómo lleva su enfermedad, a cómo cumple otro tipo de regímenes, no solamente la medicación. Es por eso que vemos muchas veces en ensayos clínicos que no solamente mejoran los pacientes que reciben medicación, sino los que reciben placebo, porque repetimos, son pacientes que están conscientes de su enfermedad y se van a cuidar en distintos aspectos que pudieran perjudicarlos. La Organización Mundial de la Salud nos alerta sobre ciertos patrones que favorecen la no adherencia y no solamente la falta de instrucción del paciente. El sistema de salud puede atentar al ser complicados los formularios que requieren para la prescripción de medicamentos o complicado el sistema de acceso a los turnos con los médicos. También la condición de su enfermedad, las patologías asintomáticas o crónicas tienen mayor tendencia a la falta de adherencia. El tipo de paciente, por ejemplo, el paciente joven, no quiere tomar la medicación porque se considera joven y saludable. Por otro lado, el depresivo tampoco muchas veces toma la medicación por cierta tendencia al abandono personal. Los pacientes de raza negra tienen mayor tendencia a la falta de adherencia. El tipo de tratamiento también es importante. Los tratamientos complicados o que presentan efectos adversos hacen que el paciente no quiera continuar con el mismo y obviamente los factores socioeconómicos nunca quedan de lado en este tipo de problemática. En la falta de adherencia se interrelacionan tres factores que al no acoplarse correctamente terminan en este resultado. Por ejemplo, tenemos el paciente por un lado, el médico y las compañías aseguradoras que deben aceitar sus mecanismos para que la adherencia pueda ser la óptima. Por ejemplo, la relación entre el médico y el paciente. Si existe una mala comunicación entre el médico y el paciente, es decir, el paciente no comprende la naturaleza de su enfermedad porque probablemente el médico no se la haya transmitido correctamente, es muy difícil que cumpla con el tratamiento que se le ha aconsejado. También existe interrelación entre el médico y la aseguradora. Muchas veces los médicos no conocen en detalle el sistema médico para el cual están trabajando, no conocen probablemente los formularios que tienen que llenar, no confeccionan las recetas en la forma adecuada para que el paciente no tenga dificultades al momento de ir a comprar la medicación. Y también está la interrelación entre el paciente y la aseguradora. Muchas veces para el paciente es complicado tener acceso a la consulta médica, hay turnos a largo plazo y el paciente se queda sin medicación, o cuando concurre a la consulta, de repente tiene que esperar 1 o 2 horas para ser atendido, perdiendo horas de trabajo, con lo que también estamos atentando contra la correcta adherencia del paciente. Tenemos varias estrategias para mejorar la falta de adherencia, desde la educación al paciente, la motivación, el monitoreo, los llamados semanales por parte del personal de salud, muchos de los cuales son difíciles de llevar a cabo, pero desde el punto de vista de la polifarmacia, que es el tema del que estábamos hablando en el día de hoy, una cuestión importante es tratar de disminuir el número de dosis, es decir, tratar de utilizar en los pacientes medicaciones de vida media larga o de sistema de liberaciones prolongado, cosa de que no tengan que recurrir a 2 o 3 tomas diarias de la misma medicación dentro de lo posible. Y obviamente las combinaciones fijas de algunos medicamentos también son útiles
para disminuir el número de píldoras que el paciente va a consumir. Recordar que en lo posible tenemos que dar medicaciones, tenemos que dar drogas con la menor cantidad de reacciones adversas posibles que sean molestas para el paciente y atenten contra la continuidad del tratamiento. Como les decía, en este estudio de Osterberg se ve que a medida que aumenta el número de tomas diarias de la medicación, se reduce la adherencia. Por lo tanto, se prefieren drogas que puedan utilizarse solamente una vez al día para que evitemos de esta manera los olvidos que suelen ocurrir en las dosis que deben recibirse, sobre todo en las horas vespertinas. Es importante el tipo de droga que se utiliza en este estudio de Cronich. Vemos que los pacientes que reciben ARA2 son más adherentes que los pacientes que reciben betabloqueantes. Los pacientes que reciben ARA2 son más adherentes que los que reciben inhibidores de la enzima de conversión, que pueden dar más reacciones adversas del tipo de tos. Los ARA2 también son mejor tolerados y por lo tanto el paciente es más adherente a ellos que a los antagonistas cálcicos. Hay mejor tolerancia también a los ARA2 que a los diuréticos, a los inhibidores de la enzima de conversión que a los diuréticos, a los betabloqueantes que a los diuréticos, a los calcioantagonistas que a los diuréticos. También vamos a ver que los pacientes son más adherentes a las combinaciones fijas de drogas que a las drogas administradas en forma independiente y que requieren mayor cantidad de píldoras. Hay una gran cantidad de estudios que han analizado esto, vemos en el listado de los autores que se han ocupado, y no solamente en patologías cardiovasculares, sino también en tuberculosis, HIV, diabetes y obviamente también en hipertensión arterial. En la totalidad de las patologías siempre es más beneficioso utilizar drogas en combinaciones fijas que dar las drogas administradas separadamente. Lo mismo ocurre en este grupo, donde lo que se estudió fue hipertensión arterial y también es más beneficioso utilizar las drogas en combinación fija. Esto se observa no solamente en estudios randomizados, sino que también en estudios retrospectivos. Como conclusión, podemos decir que la mayor parte de los pacientes necesitan más de una droga para mantener compensada su insuficiencia cardíaca. La falta de adherencia es uno de los factores responsables de la diferencia existente entre los resultados terapéuticos obtenidos en los ensayos clínicos y los que observamos en el consultorio. Las combinaciones fijas, al disminuir el número de píldoras, mejoran la adherencia en enfermedades crónicas y esto último se traduce en un mejor pronóstico para estas patologías. Muchas gracias. Muchas gracias.